Me siento muy apenado por cantar como canté hoy, pero el Señor sabe que de corazón lo hago porque ayer tuve un accidente con mi garganta y bueno, hoy amanecí ronco y demás, pero eso no va a impedir que nuestros corazones le adoren y le alaben. Y vamos a comenzar con esta predicación que de verdad a mí me sigue. Señor Jesús, hace que mi corazón cada día esté más aferrado a Él, en su misericordia, en su gracia. Se llama la conferencia, como puedes ver en la pantalla, Yo quiero, y es un yo quiero de Jesús, no un yo quiero de yo quiero yo, sino un yo quiero, y es un yo quiero muy diferente en un pasaje en el Evangelio viene un leproso que lo vio y se postró delante de él y le dijo al Señor, si quieres, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él dijo, yo quiero. Y extendió su mano y lo sanó. A ese leproso, pues obviamente fue algo de entre los muchos milagros y maravillas y señales que hizo el Señor. Y hay otro pasaje también, otro versículo que habla de un yo quiero. Y si yo quiero, en donde Jesús lo hace con un tono muy diferente al ese yo quiero con el leproso. Y lo hace este yo quiero en circunstancias sumamente peculiares. Y es en el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en el versículo 22, viene este yo quiero. Sí quiero, pero fue un sí quiero en un tono muy distinto. Vamos a leer el versículo 22. Dice, Jesús le dijo, ahorita entramos en contexto, Jesús le dijo, sí quiero que Él quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? A ti. Sígueme tú. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y el contexto es el siguiente, en todo el capítulo 21, lo vamos a leer, se aparece a sus discípulos, hay una pesca milagrosa, les da instrucciones, echen la red a la derecha de la barca y van a hallar pescado, ya no era hora de pescar, es decir, como que reinicia esta maravilla eh, con sus discípulos que andaban ya por ahí, pues juntos todavía, pero pues ya había pasado tiempo, se aparece el Señor a ellos, antes Pedro había dicho voy a pescar, porque pues esto está muy aburrido, y pues vámonos a pescar porque ya hay que comerle, ¿verdad? No me puedo quedar aquí orando, no me puedo quedar a ver esperando a ver qué, yo me voy a pescar. Y dijeron también nosotros, pues vamos contigo, total. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron absolutamente nada cuando ya había amanecido. Se presenta en la playa con los discípulos, pero no sabían que era Jesús. Como hace 8 días, tampoco María sabía que era Jesús. Y les dijo, ¿tienen hijitos? ¿Tienen algo de comer? Y le respondieron, pues no, porque ya ves, ¿no? No pescamos nada. Yo creo que con el hijitos, yo creo que su corazón empezó a temblar. Y les dijo, echad la red, ya había amanecido, ya no era hora de pescar, a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces pues echaron esto de tal forma que no podían eh, con los peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el que lo amaba, y lo insiste Juan el discípulo que amaba a Jesús,
Y es maravilloso esto de Juan y por eso a mí Juan en particular me gusta mucho porque él defiende mucho el que Dios le ama. Y más que su amor a Dios, Juan defiende toda su vida el que Cristo le ama. Y eso es lo que hacemos los hombres. Y eso es lo que hacemos las mujeres de Dios. Que toda nuestra vida la basamos solo simplemente en el hecho, en la convicción, en la certeza y en la seguridad, pase lo que pase en nuestras vidas, es que Él me ama. Y es lo que yo admiro de Juan. La obra que hizo Dios en Juan, yo quiero que la siga haciendo en mí. Eh, por, por eso cantábamos el último himno, el último coro tan sencillo. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Y la amargura, como predicaba hace algunos domingos, antes y después de la amargura, cuando empieza a escurrir esa miel sobre la roca que es mi corazón, dura, y clamo al Señor, y llega un momento en el que ya no clamo que arregle los problemas o los problemas de otros. Mi clamor es, sabes que tú tienes cuidado de cada uno, pero a mí me amas. Hazme sentir tu amor y es por eso, Señor, que te alabo, que te sirvo y que días como hoy para mí complicados, que si la voz, que si no y otros problemas, asuntos que son tan pequeños, cuando corro al refugio de mi amado. Corro al refugio de Él y este amor tan grande es, y dice, Jesús amaba, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No me preguntes por qué, no tengo la menor idea por qué hizo eso Pedro. Y los otros discípulos pues vieron la red y demás. Total que eh, era la tercera vez que se manifestaba el Señor a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ya después que hubieron comido, él habló con Simón Pedro para restaurarle y sabemos la historia, le pregunta 3 veces, Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro, sabemos la historia, tú sabes que te amo, y le dice, apacienta mis ovejas, ya hemos predicado de esto. Le dice, pregunta por segunda vez en el versículo 16, le dice, Señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas, y la tercera vez le pregunta, ¿me amas? Pedro ya se entristeció porque se dio cuenta de algo, que Jesús sabía que no le amaba, y lo suficiente. Se predica esto como la restauración de Pedro, pero yo lo veo diferente y no porque estoy sacando una doctrina diferente, sino que estoy interpretando el contexto. Cuando el Señor le preguntó 3 veces, era evidente que sabiéndolo el Señor, le quiso demostrar a Pedro que no le amaba aún lo suficiente. Y le encargó aún así las cosas. Y así el Señor nos encarga cosas porque no depende de qué tanto amemos nosotros al Señor. Nos encarga cosas, nos saca de problemas, nos brinda su misericordia, nos ayuda cuando clamamos a Él en tiempos complicados. Quien tiene fe sabe de lo que estoy hablando. Quien no tiene fe, aunque aúlle de dolor, no le va al Señor a hacer caso, evidentemente, porque es una cuestión de fe, pero es una cuestión de amor. Pero ya ni siquiera es de un amor de nosotros a Dios, porque eso es la ley. En la ley
es el primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. O sea, Dios está forzando al humano israelita a que lo ame, lo está forzando. Tú me amas y me vas a amar con toda tu mente y todo tu corazón y todas tus fuerzas y con toda tu mente me vas a amar. Es un mandamiento. Y le está forzando a Pedro a decir que le ame. Pedro, ¿me amas? 3 veces, porque no le amaba. Él seguía bajo la ley, por increíble que parezca. Fue cuando se entristeció. Y le dice, eh, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir Jesús, no le contestó, sí, ya vi que sí me amas, Pedrito, tan chiquito, Pedrito bombón. Le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora esto en el contexto, al haber apartado a Pedro, evidentemente estaba Jesús enseñando que el líder de ellos, en su ausencia, sería Pedro. Aunque posteriormente en la iglesia de Jerusalén no fue Pedro, en la iglesia de Jerusalén fue Jacobo, el hermano de Jesús, que se convirtió posteriormente a esto. Pero al menos en esos 11 que estaban ahí, no sé, no aclara si había más personas o no lo dice con claridad, era evidente que el líder era Pedro y lo llama aparte y por eso habla con él. Cuando ves junta de jefes, generalmente están los jefes por allá, ¿no? Hablando y tú ves, eh, o si eres el jefe y llaman a otro, nada más pasa saliva, ¿no? Porque igual hay relevo, pero esto era una cuestión ya de liderazgo, ¿me entiendes? Con Pedro y Jesús. Y tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, y le dice algo, pues nada alentador, por eso yo no sé cómo le predican que es la restauración de Pedro, pero la verdad es que yo lo veo diferente. Por lo que le dice, apacienta mis ovejas, Pedro, pero de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde quiera querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso no tiene absolutamente nada de restauración, porque primero le dijo, no me amas, Pedro, porque no sería necesario preguntártelo 3 veces. Y aparte de todo, lo que has sembrado se cosecha y sí vas a vivir y vas a seguir siendo líder no le dijo, pero vas a recibir 2 epístolas, vas a escribir 2 epístolas que tú no lo sabes, pero esas van a ser la parte del canon bíblico. Ok. Eso no se lo dijo, Pedro no lo sabía. Y esto dijo, versículo 19, dando a entender de qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ya iba Pedro y Jesús caminando aparte y después de que le dice y le cuestiona su amor y le demuestra que no lo ama, hasta que dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo, pues sí, sí te amo. O sea, pues ¿qué le iba a decir? No te amo. ¿Qué le iba a decir? Pues la neta no. Pues no, le iba a decir sí, ya cuando se dio cuenta que lo estaba, permíteme la expresión, exhibiendo a sí mismo, le dice de lo que, cómo iba a glorificar a Dios y Juan, el discípulo al otro que también amaba a Jesús como a mí, le entiende que con lo que iba a glorificar a Dios, y caminando les dice, sígueme, y Pedro, pues, o sea, pues aquí estamos, ¿no? Vamos caminando juntos, pero no sígueme en lo que llegas a viejo y haz lo que te ordeno.
apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Todo esto no tiene nada de bonito para mí, ¿eh? O sea, porque hay que leerle bien. Poniéndote en el lugar de Pedro, te acaba de decir el Señor claramente que sí serás alguien en el reino importante. Él hizo una confesión sobre esta iglesia, edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, sino la confesión de Pedro. Inmediatamente después lo vuelve a regañar, porque Pedro pues, se tomó su atributo que nadie se lo había dado de tratar de convencer al Señor que no pasara por la cruz. Sí, Pedro. Le llamó la atención en varias ocasiones, le dijo, Pedro, no sabes lo que estás pidiendo, porque le dijo, pues vamos aquí las enramadas y no, aquí le hacemos y ya sabes. Le dijo, no, Pedro, no. Pero no así, ¿verdad? De hecho, la conferencia se iba a llamar Ay, Pedro, pero mejor no, mejor le puse yo quiero por lo que estamos leyendo el versículo 22. Y le vuelve a llamar la atención en algunas otras ocasiones diciendo, ¿no pudiste velar conmigo una hora, Pedro? Bueno, otra. Dice Juan que se hubieran podido escribir un montón de cosas con todas las cosas que hizo Jesús, pero que no cabrían los libros en la tierra. Obviamente es una hipérbole. Pero en muchas de esas cosas no escritas vienen seguramente regaños a Pedro. Entonces, pues después de todo esto, ¿qué crees que hace Pedro? Se vuelve a equivocar Pedro. Ni aún después con el Señor. Entonces no te extrañes mucho de ti mismo. Si Pedro, estando con Jesús ahí, se vuelve a equivocar de una manera muy evidente, versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Ahí va Juan. Sin que lo llamaran, él va. Característica número 1 de los que Jesús ama, ahí vamos. Nos llamen o no nos llamen, ahí vamos. Estemos como estemos, ahí vamos. Nos quieran o no nos quieran, ahí vamos. Nos traicionen y hablen mal de nosotros, ahí vamos. Amándole y sirviéndole a Jesús, apacentando ovejas, dejando que te muerden los cabritos y uno que otro lobo te orine. Pero ahí vamos, porque amamos al Señor. Y esto es inaceptable para las personas que le sirven al Señor y no saben cuánto les ama a Dios. Porque se preocupan de otros antes que de ellos mismos. Técnicamente hablando, Pedro debería de haber caído ahí de rodillas y quedarse mejor sentado y callado y ya no le muevas. Ya es mejor, como dicen a veces en algunos tweets, voy a dejar esto aquí y me voy a retirar en silencio despacito. Me dijo, sígueme, sí señor, despacito. Pedrito se molesta. Porque en la cena es el que había estado recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entrega? Pedro lo vio y le dijo al Señor, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿No soy yo el líder? ¿No soy yo el bueno? A este que siempre anda ahí de barbero contigo, siempre anda ahí junto a ti. ¿Qué de este? ¿Le vas a decir que yo soy el bueno? ¿Le vas a decir que yo soy el mandón aquí, que me acabas de encargar a mí, no a él, sino a mí? Aparte es un mocoso, es un chamaco, es alguien insignificante.
Era el más joven de todos. A este mugroso chamaquito que corrió más rápido que yo para ir a la tumba, pero bueno, Señor, sabrás que la edad, porque primero llegó Juan, pero no se metió, como veíamos en la conferencia pasada. Llega Pedro y se mete al sepulcro vacío. Juan respetuosamente se quedó para ver cómo está la cosa. Bueno, Pedro, en lugar de dejarla ir, retirarse poco a poco calladito, le dice, ¿y qué de este? Ah. Jesús le dijo, no en un tono misericordioso y amable, pero sí con amor de Dios, le dijo, más o menos traduciéndola en una paráfrasis chilanga, para los que nos ven en otros países, en Centro, Sudamérica, Europa y hasta los confines de la tierra. Chilango significa del DF, bueno, ya no es Ciudad de DF, es Ciudad de México. En tecnicismos escatológicos, en términos también de lo que significa en términos de hermenéutica, con la más sana interpretación, más o menos significa, ¿y a ti qué te importa? Le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Te digo por segunda vez en esta pequeña plática, sígueme tú. Versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que dijo, y aquí Juan, aquí sí, interpretó maravillosamente, dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, ¿no? O sea, es más, repite tal cual, no hace ninguna interpretación, lo cual fue muy prudente de su parte, porque no era guiado por Dios eso. Y es el penúltimo versículo de este amado Evangelio para mí de Juan. Bueno, y Katy, bueno, ya quedó claro, pero aquí de este pequeño versículo vamos a aprender varias cosas. La primera es que Jesús estaba siempre la mirada de Jesús estaba puesta en absolutamente todo y todos. Y le dice a él específicamente, sígueme, ayudándole a Pedro, y espero que lo haya entendido, porque no dice que lo entendió, que lo haya entendido que el asunto del Señor es del Señor. Y el Señor trata con cada uno de nosotros exactamente de la manera que cada uno de nosotros vivos, 8.000 millones de humanos, más los que se acumulen, menos los muertos por la pandemia y por otras cosas, de todos tiene el Señor un trato particular y especial. No va a tratar a todos por igual, porque en su sabiduría y en su amor sabe cómo tratarnos. Él supo cómo tratar a Pedro años posteriores, hasta que al final la primera epístola de Pedro es maravillosa. Vemos a un Pedro que entendió. Y la tradición, que no está escrito en la palabra, la tradición cristiana de historia, de historiadores, cuentan que Pedro iba a ser crucificado, y ni aún así Pedro dijo, sí, ok, sino dijo, no soy digno, crucifíqueme, pero de cabeza, porque no soy digno de morir igual que mi Señor. Pedro, según la tradición, entendió. La postura de Jesús es, aparte
demuestra en este caso que sus métodos, si quiero que Él quede, que a ti, sus tratos con sus discípulos no tienen, no tienen una mecánica, una rigidez, que a todos son tratados por igual. Para los que insisten que somos el ejército de Dios, en ningún lado dice que somos el ejército de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los soldados, le dice Pedro a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, pero en el contexto no está hablando de una disciplina hecha por el Señor como un ejército, ¿sí? Jesús es el buen pastor, no el sumo capitán y almirante de las huestes para matar al diablo, no. El contexto aquí es que no recibimos un trato como el de los soldados, una disciplina, todos parejitos igual, todos pelones, con el mismo uniforme todos. Ahora que hay mujeres con el mismo uniforme, no hay distinción entre hombres y mujeres. La disciplina es la misma, los ejercicios son los mismos, hombres y mujeres parejitos. Las mujeres no tienen ninguna concesión de por qué ser mujeres, no, sino... Bueno, nuestro trato ni siquiera es diferenciado entre hombres y mujeres con el Señor. El trato del Señor es perfectamente individual, entendido, sabio, prudente, ecuánime, constante, que no depende de nosotros, no depende de cuánto amamos al Señor, sino depende qué tanto vas a perseverar en el Señor. Hay quienes tienen al Señor o que tienen el entendido que el Señor ha sido contratado por ellos para que le arreglen problemas. Hay quienes piensan que el orar es un ejercicio de agarrar de basurero al Señor o a otro hermano para despotricar toda la basura y amargura que sale de sus bocas. No existe el ministerio de basurero. Tú no tienes el ministerio de basurero ni yo, de oír y dejar que te venga encima una avalancha de basura cada vez que alguien quiere despotricar del Señor o de sus circunstancias. La consejería es diferente, como lo sabemos. El Señor entiende que cada uno de nosotros tiene ese trato sin una uniformidad, porque lo único seguro para todos es que nos quiere hacer a su imagen y semejanza. Ese es lo único que está escrito. Lo único que está escrito, y a los que conoció los llamó y conforme a su propósito de ser hechos a la imagen de su Hijo. Es lo único que es parejo para todos. Pero las formas, los medios, los tiempos, los recursos son la estricta y perfecta voluntad, soberanía y sabiduría de Cristo para cada uno de nosotros. Dice Jesús, si yo quiero, y es en donde se ve que por primera vez Jesús le pone un alto a Pedro. Si yo quiero, what about you? Si yo quiero, ¿qué? No fue una respuesta amable, sino fue clara y contundente. Si yo quiero, porque eso lo dice el Señor, no lo dijo Pedro, el único que puede decir, y si yo quiero, todos llenos del Espíritu Santo, ahorita y todos, o sea, por Dios, el único que tiene derecho porque murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre es Cristo.
Por eso son las clases como lo estamos enseñando en Juan. Por eso es inaceptable que alguien que se llame discípulo deje de estudiar la palabra de Dios, deje de orar. Es inaceptable. Pero esa es otra historia. Si yo quiero, mira, ningún discípulo jamás le va a decir, pues yo no quiero. Porque si alguien le dice al Señor, pues yo no quiero, no es ni siquiera discípulo. O sea, vamos, se equivocó de redil, pues. Se equivocó de universo paralelo, si lo quieres ver así. Se equivocó de código postal. O sea, eso no existe en los verdaderos discípulos amados por Jesús. Ese Jesús que me ama, a mí me ha tratado como Él ha querido. Ese Jesús que me ama nos ha puesto en circunstancias en las que debemos de ser absoluta y totalmente sensibles, humildes y estudiosos y discípulos bien preparados, porque hay un salmo que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y discípulo que anda en la flojera sin estudiar, sin leer, a la buena de Dios dormido, se lo va a llevar la corriente. Por estar dormido. Por estar dormido. Por estar con una mano extendida al cielo y con la otra el puño cerrado en forma de reclamo. Dame y no entiendo por qué no lo has hecho. Ayúdame, pero pues ya ves cómo son. O sea, si va un discípulo a clamar al Señor, son con las dos manos extendidas o para recibir o para bendecir al Dios de los cielos. Bendecir al Todopoderoso. No necesitas decirlo en hebreo. No necesitas hacer mayor faramaya, más que extender tus manos al cielo en señal de petición para recibir o en señal de bendición para alabar y bendecir a nuestro Rey. El Señor trata con cada uno de una manera en la que debemos de respetar la absoluta, completa y total supremacía del Señor Jesucristo, su eterna voluntad, su providencia para cada uno de nosotros. Y llega un momento en que ese amor por cada uno de nosotros es tan grande que nos quebranta. El objetivo de quebrantarnos no es el hacernos sufrir. El objetivo de quebrantarnos hasta lo sumo es que, fíjate bien lo que voy a decir, pon atención, que aprendamos a recibir el amor de Dios a la manera de Dios, confiando que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y siempre damos por sentado que a los que amamos a Dios, es que todo ayuda para bien. Hasta en Ventaneando dicen, todo ayuda para bien. O sea, digo, no he visto Ventaneando, pero me imagino. O sea, todo pasa por algo. No. Los que amamos a Dios, los que amamos y amamos a Dios porque nos sentimos y nos sabemos y estamos convencidos que somos amados por Cristo, que murió por mis pecadotes, por mis pecados, por la miseria que salía de mi ser, que a la fecha tiene que todavía ser más y más y más crucificada esa miseria que sigue saliendo de mi ser por la naturaleza caída.
pero soy nacido de nuevo. Fui engendrado por el Señor en el Espíritu. Nací de nuevo. Salí de Dios. Salí de Dios. Yo salí de Dios. Ya si salgo en TV Azteca, un pastor dice que salió de Dios. Bueno, es que es lo que dice Juan 1. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Soy amado por Dios y me ha enviado a estar aquí hablando frente a un teléfono, sin auditorio, sin templo, lugar propio y ni rentado, sabiendo si me estás haciendo caso o no. Es más, ni siquiera sabiendo que estás entendiendo, poniendo atención. Aquí estoy y seguiré. ¿Ronco o no ronco? No de roncar, sino de ronquera de voz, pues. Yo nunca me he escuchado roncar. Digo, no. Ronca, pues no sé. Pregúntenle a mi mujer. Pero ¿sabes qué? Aquí estoy y seguiré hasta que Dios quiera. Porque el Señor a mí me ama. Profundamente me ama. Me ama el Señor profundamente porque me ha dado eternidad. No como el blasfemo que dice que es Jehová Junior. No, esas son una blasfemia, eso es de ignorantes, eso es de personas no ni siquiera nacidas de nuevo. No soy Jehová Junior. Soy hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. ¿Sabes qué? Soy eterno. No el eterno, como le dicen los parabolines mesiánicos. Dios es eterno, es el eterno, pero para mí es Jesucristo. Lo seguirá siendo y el Padre. Pero bueno, me ha dado eternidad. Y si el Señor me ha dado eternidad, como Él es eterno, pues evidentemente el trato conmigo en esta tierra, que es un suspiro, va a seguir siendo así. Y paso al último punto para empezar a cerrar. Y deja algo aquí, esta pausa. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, los que somos amados por Cristo, solamente estamos aquí con el aliciente que somos amados por Cristo y una sola cosa esperamos en esta vida. Una sola cosa esperamos en esta vida. Que mi nieto juegue en el Real Madrid, por favor. No. Solamente esperamos una cosa, que Él venga. Lo dijo el Señor. Lo único que te debe de importar, Pedro, lo único que te debe de importar de este a quien amo y que sabe que lo amo, y lo repite una y otra vez Juan, es mi regreso por ustedes. Es mi regreso por ustedes. Yo lo único que espero es que venga el Señor. Algunos que se dicen escatólogos profesionales, otros que saben de judaísmo y que han consumido peyote, y otros tantos que le hacen al cuento, dicen que el Señor podría venir hoy o en un día como hoy, porque están las fiestas
de las trompetas que estableció Dios, no las estableció ningún papa ni ningún rabino, son fechas que Dios estableció, son fiestas de Dios. Y todo lo que está de Dios revelado es a través de ceremonias y de fiestas. La cena del Señor, la conmemoración de la cena del Señor que hacemos nosotros, está entendida como un evento establecido por Dios, que es el que tenemos, solamente como una fecha especial o una ceremonia en particular. Pero dicen que hoy debería de ser el arrebatamiento. Si es hoy, pues bueno, gracias a Dios. Por ahí de las 3 de la tarde de hoy, que vienen siendo como que las casi más de las 9 de la noche en Israel. 9, 10, 11, sí. Bueno, las vigilias, esos rollos que se traen estos muchachos. Bueno. Si el arrebatamiento es hoy, pues bendito sea Dios. Y si no, pues, pregúntate esto. Si el Señor regresa en el año, porque así, si yo quiero, el Señor regresa en el año, si yo quiero de Jesús, no yo, claro, en el año 2254, cuando ya no va a haber memoria ni de ti ni de mí en esta tierra, nadie se va a acordar de nosotros y llegamos a la ancianidad, ¿cómo la vas a pasar? Estando las cosas como están en este mundo en picada. ¿Qué vas a hacer? Si no viene hoy el Señor, o en el próximo año, o en el siguiente, o en el siguiente, o en el otro más, algún día terminará este sexenio en este país, el mundo seguirá, los políticos cambiarán, las cosas seguirán su camino, la tecnología seguirá avanzando, la maldad irá creciendo, y no viene el Señor, y no viene el Señor, porque ya desde aquel entonces, y para algunos que lo tienen por retraso, el regreso del Señor, desde aquel entonces decían, ya había gente que decía, ¿y su Dios no que iba a regresar en esta generación? A ver, a ver, a ver. Hay una clara explicación escatológica, te invito a que estudies, tenemos mucho material que estudiar, para estudiar, perdón. Y si no viene el Señor, ¿qué vas a hacer? El mundo, como lo acabo de describir. Pensando que el Señor diciendo, es que el Señor sí tiene trato preferencial con unos y con otros no es tan bueno el Señor. Bueno, es evidente que no has entendido el amor de Dios y que hoy es el día. Mira, yo no sé si sea el arrebatamiento hoy o no, porque hoy termina esta fiesta hebrea, o sea, mañana, o sea, en el año 2254. Vamos a dejarlo en 2257 para que se oiga bíblico. Yo deseo de todo mi corazón, si eres congregante de Renuevo de Amistad, o si no, yo quiero que hoy, con la ayuda de nuestro amado, te sientas amado por el Señor. Yo no te voy a pedir que cumplas la ley, que ames al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con todas tus ganas y que le eches ganitas y que le luches y que le sigas. No, que te sientas amado, protegido,
cuidado, entendido, que te sientas tan especial como Juan se sentía. Juan se sentía especial. Yo soy especial. ¿Sabes por qué? Porque estoy refugiado en el amor de Dios. Las personas fallan, los familiares fallan, las personas te exigen, el mundo te exige. Ahora hay que andar cuidándonos de un enemigo invisible que no es Satanás, ese siempre ha estado ahí, uno que se llama virus. Unos dicen que no existe, otros han desarrollado toda una teología alrededor de esto. En fin, hay muchas cosas que en realidad nosotros nunca vamos a llegar a tener el absoluto dominio de esto. Pero yo le ruego a Dios que hoy te sientas especial, amado. Que aprendas de la palabra, que aprendas de Juan, que aprendas de mí, lo digo con humildad, que aprendas de mí no cómo se ama a Dios. Porque yo no soy un buen ejemplo. Que aprendas de mí a cómo saberte amado por el Señor. Si yo quisiera dejar algo para las siguientes generaciones, sería, si ese pastor Juan Carlos, al que amaba a Jesús, no el que hizo maravillas, no en el que tuvo un gran ministerio, una mega congregación, sino ese que amaba a Jesús. Inclina tu corazón y vamos a orar. Si tienes que callar al chamaco, cállalo o haz algo, pero pon atención. Me merezco tu atención. Si eres congregante, me merezco tu atención. Vamos a orar. Señor Jesús, no hay forma de agradecerte cuán grande es tu amor por cada uno de nosotros. Pero hoy quiero orar en primera persona. Tú también ora en primera persona, te lo pido. Ora en primera persona, como yo. Señor, hoy yo quiero recibir, entender, sumergirme, no en tu poder y fuego y hazañas. Señor, yo no soy un David, ni soy un Daniel, ni soy un Samuel, o un Pedro, o un Pablo. Soy yo, Señor. Quiero sentir, refugiarme en tu amor. Quiero ser libre, Señor, de que si las personas me aman o no, o me aceptan o no, o me creen o no, o me abandonan o no. Quiero ser libre.
Quiero dejar de ser víctima de lo que entiendo como circunstancias malas, pero entiendo que he sido ciego. Ciego, sordo, terco y mudo. Porque en lugar de buscarte y buscar tu amor por mí, veo las circunstancias. Cuando son buenas, no te doy las gracias. Y cuando son malas, levanto el puño y reclamo. Señor, yo no quiero que me llames la atención 3 veces, ni que me preguntes si te amo. Yo no quiero tampoco que me des explicaciones de otros. Solo quiero esperar tu regreso, Señor, y recibir ese profundo amor. Dios es amor, y en ti estoy seguro y completo, y muy amado, Señor. Soy muy amado por ti. Y eso me basta en esta vida. Ser Juan Carlos, pon tu nombre. Ser Juan Carlos, al que Jesús ama, al que se logró recostar en tu costado, en esta tierra, al que Jesús amaba. Solo tú puedes hacer este milagro tan grande en mí, Señor. Te lo pido con humildad y agradecimiento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, muchas gracias. Amén. Pues los deja el muy amado que soy yo. Dios te bendiga.